Ya nos advirtió el hermano Sergio, sin dormirse. ¿Estamos? ¿Estamos tan atentos, no? Sí, ya, con predisposición. Vamos a Hechos. Hechos. Exactamente, Hechos capítulo 18. Hechos 18. ¿Lo moví? ¿Está prendido? ¿Me escuchan? No. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Está prendido, Sofi? Tiene la luz verde. ¿Serán las pilas? Un, dos, un, dos. ¿Sí? Ahí sí. Me avisa, porque yo no escucho. Ok, ahí sí. Perfecto. Entonces, Hechos capítulo 18. Vamos a prepararnos para iniciar este nuevo capítulo, ¿ok? Pero como es de costumbre, siempre vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior a través de lo que nos enseñaba nuestro hermano Mario. Vamos a ver hoy día del verso 1 al 10. Ahí dice el 16, pero cuando estaba preparando el material me di cuenta que no íbamos a alcanzar. Así que esperamos que Dios nos ayude para poder llegar del versículo 1 al 10. Entonces, Pablo está, como decíamos, en el segundo viaje misionero. ¿Lo recuerdan? Él está recorriendo, ¿no es cierto?, las ciudades claves como Tesalónicas, Berea, Atenas, y veremos que hoy día en el capítulo 18 Pablo se va a dirigir a la ciudad de Corintio. Y hemos visto que a lo largo del recorrido y los viajes misioneros de Pablo, Pablo ha encontrado grandes oposiciones y respuestas diferentes cuando él ha expuesto el Evangelio. Por ejemplo, en Tesalónicas, algunos creen, ¿no es cierto?, pero muchos judaizantes rechazan el mensaje del Evangelio, al punto que, ¿recuerdan qué ocurrió? Formaron un alboroto en el pueblo y persuadieron, dice la Escritura, a hombres malvados, hombres ociosos, para ir en contra del mensaje del Evangelio, en este caso individualizado en Pablo, en contra de Pablo y los que lo acompañaban. Luego vimos en la ciudad de Berea que las personas reciben la palabra con gozo, con aprecio, con disposición. ¿Lo recuerdan? Y no solo eso, sino que ellos también examinan las escrituras para confirmar lo que Pablo decía. Fue una actitud muy diferente a los hermanos de Tesalónica. Finalmente veíamos la semana pasada que Pablo llega a la ciudad de Atenas. Y Pablo se encuentra con una ciudad dominada por la idolatría y la filosofía. Ahí estaban los grandes pensadores de la época. Y dice la Escritura que al ver esa situación, Pablo dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tenían dioses para lo que usted se imagine. Para todo tenían un dios. Todo era un dios para ellos, tenían diferentes altares. Ahora, estando Pablo en Atenas, específicamente en el medio del Areópago, ¿lo recuerdan? El Areópago era el lugar donde hablaban estos pensadores, estos grandes pensadores, donde se reunían a debatir de filosofía humana, ¿no es cierto? Y habían personas inteligentes en ese lugar, personas poderosas intelectualmente, era Grecia, ¿no es cierto? Atenas. Ahora, Pablo se encuentra rodeado en esta situación. El texto dice que él está en medio del Areópago. ¿Se imagina lo intimidante de eso? Pararse aquí es intimidante. Pero es diferente porque usted tiene la predisposición de escuchar. Él estaba, ¿no es cierto? Imagínense la mejor universidad del mundo, lleno de los mejores profesores de ciencia, física, de la filosofía de este mundo, y a un predicador parado al medio tratando de convencerlos. Ese es el contexto en el cual se encontraba Pablo. Y Pablo parte este discurso, estamos haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, parte este discurso diciendo, hablándole acerca de este altar
que ellos tenían al Dios no conocido. ¿Lo recuerdan? Pablo en esta oportunidad no comienza citando las escrituras del Antiguo Testamento como era usual de Pablo hacerlo. Pablo era consistente en eso, sino que comienza ahora de una manera diferente. Algo ocurre en el capítulo 17 poco usual, de lo que Pablo no usualmente hacía, sino que él cuando llegaba abría la palabra de Dios y explicaba los textos, dice examinadamente, discutía, él los explicaba. Pero aquí tiene una audiencia diferente, son unos filósofos que no conocían las escrituras. Sin embargo, Pablo lo guiará y presentará a Dios con claridad y consistencia frente a estos filósofos en Atenas. Y Pablo les va a señalar 5 cosas que el hermano Mario dijo la semana pasada y que la vimos frente a este mensaje que Pablo está explicando, el mensaje del Evangelio. Pablo les señalará que ese Dios al cual ellos adoran es el único Dios verdadero y que es el Dios que Él va a anunciar, les dice. Ese Dios conocido, dice Pablo, es el que yo les anuncio ahora. Y lo primero que Pablo le dice es que ese Dios es creador del mundo. ¿Lo recuerdan? Verso 24. Él presenta a este Dios como el creador del mundo y de todo lo que hay en él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice el verso 24. Luego dice que este Dios, hermanos, es Señor. ¿Escuchó? Es el Señor. Curios, el Señor. Y es el Señor del cielo y de la tierra. No simplemente Pablo se queda diciendo que Él es Dios, sino que este Dios es Señor. El único Señor del universo, porque es el Señor, dice, del cielo y la tierra. Ahora, ¿qué significa que Él sea el Señor? Hermano, de manera simple significa que Él manda. Punto. Que Él manda, que Él es el que da las órdenes. Por eso Él le dice, Él es Señor. Y luego les dice, no habita en templo, hecho por manos humanas, y tampoco depende de los hombres como si Dios necesitara algo de Él. O sea, Pablo les presenta un Dios que es Señor y que además es autosuficiente. El Dios que existe en sí mismo. El verso 25 dice, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo, como si Dios necesitase alguna cosa, sino al contrario, somos nosotros los que necesitamos de Él. Por eso el mismo verso 25 dice, que es el que da a todos, el hermano Mario lo dijo, vida, aliento y todas las cosas. Vean lo profundo de Pablo acá. Él es el que da la vida, es el dador de vida. Él es el que da aliento, el que te mantiene con vida, el que te mantiene respirando, dice Pablo. Y además es el dador de todas las cosas, es absoluto. ¿Y qué es todo? Todo. Tus recursos, tus talentos, tu salud, tu trabajo, tu familia, donde vives, absolutamente todo. Pablo está hablando aquí, viene hablando en términos absolutos. Luego dice que ese Dios es creador de toda la humanidad. Ya había dicho que era creador del mundo y de todas las cosas que en él hay. Pero ahora es específico, dice que Él es creador de la raza humana. Él es el creador de la humanidad. Porque dice el verso 26, y de una sangre, o sea, de Adán, ¿no es cierto?, ha hecho todo el linaje de los hombres. Él creó a la humanidad. Por eso dice el verso 26 y continúa diciendo, para que habiten, dice, sobre toda la faz de la tierra. Estamos en el verso 26, sígame con su Biblia. Para que habite sobre toda la faz de la tierra. Y les ha, dice el verso 26, prefijado, escuche, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Él decidió cuándo naceríamos, dónde naceríamos, en qué familia naceríamos, dónde nos encontraríamos y además qué tiempo viviríamos. Él es el que designa los límites de cada persona. Ahora,
Todos estos puntos que Pablo está señalando, hermanos, tienen un propósito para Pablo. Pablo va a usar esto como un catalizador, él va a converger en un propósito. Y este no es el propósito, obviamente, solo de Pablo, es el propósito de Dios, el que inspiró las Escrituras. Y es un propósito, escuche, para toda la humanidad, porque Pablo viene hablando en términos absolutos. Y el propósito aparece, ¿no es cierto?, en el versículo 27, vea. Dice, para que busquen a Dios. ¿Escuchó? Este es el propósito. Para que la humanidad completa busque a Dios. El verso inicia con la palabra para, y para tiene que ver con propósito, objetivo. Dios creó a toda la humanidad en la faz de la tierra y les ha dado a todos los hombres el tiempo, un espacio y un lugar en este planeta Tierra para que busque a Dios. Todos son responsables de buscar a Dios, dice la Escritura. Dios le dio 2 herramientas a cada ser humano. Una brújula moral, que es la conciencia, declarado por mismo Pablo en el capítulo de Romanos, que la conciencia algunos lo acusa, lo defiende, y además le ha dado la revelación general, la humanidad, la creación, el mundo que cuenta, que le avisa, que anuncia la gloria de Dios. Entonces, todas las personas tienen el deber, a través de esa brújula interna y de lo que logran ver, de entender que hay un Dios perfecto y creador de todo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque es un necio. No porque él no vea que hay evidencia objetiva, sino porque es un necio. Y acá Pablo está diciendo para que todos busquen a Dios, para que busquen a Dios. Este es el propósito de Dios al crearnos. Este es el propósito, para que cada humano en este planeta lo busquen. Él nos creó para que le busquemos. Dios se ha revelado, hermanos, con un propósito real, que le busquen. Luego dice el verso, si en alguna manera, escuche, palpando, o algunas versiones dicen a tientas. Dice, para que de alguna manera palpando o a tientas. ¿Y qué es lo que significa esto que busquen palpando o a tientas? ¿Por qué buscan a Dios palpando y a tientas? Porque el hombre está en oscuridad espiritual. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Está ciego espiritualmente, dice la Escritura. Pero aún así dice la Escritura que deben buscar a Dios. ¿Cómo? Palpando a tientas, porque están ciegos espiritualmente, están en oscuridad. Pero aún así, el texto dice que pueden hallarle. Escucha lo que dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando, como dice, puedan hallarle. Puedan hallarle. El verso dice, para que busquen y puedan hallarle. ¿Escuchó eso, hermano? Puedan hallarle. Ahora, debemos entender algo, o debemos ver puedan hallarle con precisión, hermanos. Este verbo, hallar o encontrar en griego, está en modo optativo. ¿Escuchó? Anota ahí, eso es una nota en su Biblia, está en modo optativo. Y el modo optativo expresa una posibilidad, un deseo, un resultado esperado, pero no representa una certeza automática. O sea, dicho de otra forma, no es que por el simple hecho de que el hombre busque a Dios por su propia fuerza lo va a encontrar. No, el texto no está diciendo eso. El texto no está diciendo que el hombre tiene la capacidad de encontrar a Dios. No. Él no puede encontrar a Dios por su propia cuenta. Lo que este verso en griego nos está mostrando es que, primero, hay una clara intención y un propósito de parte de Dios, que es que lo busquen. Esa es su intención. Es una declaración normativa de Dios para toda la humanidad. Pero el resultado de hallarle
está expresado en modo optativo. O sea, no es automático, no es simplemente porque el hombre lo busca, entonces lo encuentra. ¿Me siguen? Lo que quiero decir es que el texto está mostrando una limitación humana para hallarle por su propia cuenta. Pero no está mostrando que a Dios le falta la disposición para que el hombre le busque. ¿Ven la diferencia? Esto significa que el hombre busca a tientas, palpando, pero no tiene la certeza en sí mismo de hallar a Dios. Pero Dios, que está cercano, dice el texto, vean el texto, no está lejos, dice, pero Dios que está cerca, hermano, escuche, se deja encontrar al que lo busca de todo corazón. ¿Ve la diferencia? El hombre tiene la instrucción clara de buscar a ese Dios creador. Pero si Dios no hace algo, el hombre es imposible que lo encuentre. Pero Dios dice que si uno lo busca de todo su corazón, Jeremías capítulo 29, verso 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, el hombre cuando lo busca de todo corazón, Dios se deja encontrar por el hombre. ¿Cómo? A través de su evangelio. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y me encanta cómo Pablo termina esta frase. Él dice que Dios no está lejos, escuche, de cada uno de nosotros. ¿Escuchó? No de algunos, de cada uno. ¿Y a quién está hablando Pablo acá? ¿A la iglesia? No, a no creyentes. Está predicando el evangelio a Atenas, a estos filósofos. Dice, mira, ustedes deben buscar a Dios. Aunque a tientas, palpando, tropezando, busquen a Dios para que puedan hallarle. Porque cierta manera o de cierta forma dice, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y viene hablando en términos absolutos, él está decantando en esta conclusión. Después de hablar del Dios creador, del universo, de la humanidad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el hombre debe buscar a Dios? ¿Cuál será el propósito? La respuesta estaba en el verso 31, lo dijo el hermano Mario la semana pasada. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice el texto. Habrá un momento en que Dios juzgará al mundo con justicia, a la humanidad completa, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se está refiriendo de manera indirecta? A Jesucristo. Entonces el texto dice que llegará el día en el cual Jesucristo juzgará al mundo con justicia. Por esta razón el hombre debe buscarle. El hombre debe buscar a Dios y arrepentirse de sus pecados, como dice el verso 30, que manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Escuchó? El texto dice todos los hombres, en todo lugar, deben arrepentirse, porque llegará un día que Dios juzgará al mundo con justicia. Pero Pablo decía ahí la semana pasada, pero Dios pasando por alto en tiempo de esta ignorancia, antes de que llegara Cristo, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Entonces el propósito de que Dios nos haya creado en este mundo, siendo el Señor del cielo y de la tierra, que haya delimitado el tiempo y el lugar de cada ser humano, es para que busquen a Dios. Cada ser humano en este planeta tiene el deber de buscarle. Dios no solo creó al hombre, también delimitó cuándo y dónde viviría, para que cada hombre en este planeta Tierra tenga la oportunidad de buscar a Dios. Nadie podrá decirle al Señor un día, al día del juicio, decir, yo nunca tuve la oportunidad, porque Él le dio los tiempos, los límites de nuestro para que lo busquen. Por eso la importancia, hermanos, de predicar el Evangelio. Esto significa que nadie está fuera del alcance de la revelación de Dios,
que Dios está dispuesto a todos para que el hombre pueda hallarle. ¿Escuchó? Él está dispuesto. Por esto manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque llegará un día en que Dios juzgará al hombre con justicia. Entonces, después de que Pablo expone estos 5 puntos en el Areópago frente a estos filósofos, algunos se burlan del mensaje, pero otros creen, como Dionisio, uno que era filósofo también, y también dice que creyó Dámares, y otros con ellos. Pero el texto termina diciendo que solo unos pocos. Algo ocurre en Atenas al final del capítulo 17, inusual. Pareciera que la predicación no tuvo grandes resultados. Y hasta acá llegamos la semana pasada. Verso 1, capítulo 18. ¿Sí? Vamos. Dice, después de estas cosas, lo que acabamos de ver, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos refresques, Señor, en este día, Señor. Necesitamos del alimento espiritual, Señor, el cual hace cambios en nuestra vida. Señor, prepara nuestro corazón. Señor, enséñanos. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Hechos 18 narra el segundo viaje misionero de Pablo, ahora en la ciudad de, dice el verso 1, Corintio. El verso 1 dice, escuche. ¿Están durmiendo ya? ¿No? Ya. Verso 1 dice, después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? De lo que Pablo había predicado de manera inusual en Atenas. Esta frase es un conector que nosotros como estudiantes de la Biblia no podemos obviar. Está conectando lo que acaba de ocurrir con lo que va a ocurrir ahora. Pablo salió de Atenas y fue, dice, a Corintio. ¿Escuchó? Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y esta palabra traducida, hermanos, aquí como salió en la Reina Valera, no sé en otras versiones cómo estará traducida, pero esta palabra salió en la palabra griega, escuche, separar. Ponga una nota en su Biblia para que se acuerde. Es la palabra separar o apartarse y tiene el sentido de dividir, ¿sí? No es simplemente salió. En el original tiene un peso mayor esta palabra, es separación. Entonces, esta separación no es solo un dato geográfico
como que Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio. De hecho, sí, lo está diciendo. Pero tiene otro sentido más profundo esta palabra. Ya que ya que esta palabra, separar, escuche, está en aoristo pasivo. Y esto sugiere una separación que Pablo tuvo en el interior de él. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que Lucas quiere demostrar al hacer uso de esta palabra no es solo que él estaba en Atenas y sale de ahí y se fue a Corinto geográficamente. Sí, de manera primaria está explicando eso. Pero al usar esta palabra, que es más profunda y tiene una connotación diferente, está hablando de una separación, no de simplemente salir. Pablo se separó a sí mismo de Atenas. Algo ocurrió en el corazón de Pablo, en la mente de Pablo ese día. ¿Sí me siguen? El verso, si usted lo ve en un interlineal, dice, literalmente, Pablo se separó de Atenas. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Cierto? Siempre nos hacemos preguntas. ¿Por qué Pablo se separó a sí mismo de Atenas? ¿Cuál es la intención de Lucas al usar esta palabra de separación? Recuerden, hermanos, que personas llegaron a la fe en Atenas. Dionisio, Dámaris, ¿no es cierto? Y otros que estaban con ellos. Y usualmente, cuando personas llegaban a la fe, como lo hemos visto en todo el libro de los Hechos, Pablo se quedaba con ellos semanas, meses y hasta años enseñando las Escrituras. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ese era el modus operandi de Pablo. Era la metodología de Pablo. Abría las Escrituras del Antiguo Testamento, mostraba cómo esas profecías del Mesías se cumplían en Cristo Jesús y predicaba el Evangelio. Y cuando la gente creía, Pablo no se iba. Pablo se quedaba discipulando a esos nuevos creyentes y se iban formando las iglesias. Ese era lo natural. Pero acá hay algo inusual en el capítulo 17. Eso no ocurre en el capítulo 17. Pablo prácticamente como que sale corriendo de Atenas. Además, recuerden, Pablo debía esperar a Silas y a Timoteo, ¿lo recuerdan? Él le dice a uno que fue con ellos, dice, mira, anda y diles que vengan pronto. Yo me adelanto y vengan pronto. Pero curiosamente aquí Pablo ni siquiera se detiene a esperar a Silas y a Timoteo. Cosas inusuales están ocurriendo en Hechos 17. Apenas Pablo terminó de predicar en Atenas, él dice el texto que se separó y se fue a Corinto. Entonces, ¿cuál es la intención de esta palabra separación? Personalmente, hermanos, veo que esta separación apresurada de Pablo, sin esperar que llegara Silas y Timoteo, sin consolidar a los nuevos creyentes, a la iglesia en el lugar como usualmente lo hacía, sugiere que Pablo, ¿no es cierto?, mismo no estaba seguro de lo que había hecho en cuanto a la predicación del evangelio en Hechos 17. ¿Sí? Pablo predica un evangelio inusual. Pablo no abre la palabra de Dios. Pablo, escuche, casi ni siquiera menciona a Cristo como usualmente lo hacía. Hablar del Mesías, de Jesús y de su implicancia en Cristo Jesús. Nada de eso vemos en la predicación de Atenas. Él necesitaba, al parecer, separarse de esta metodología. Él necesitaba tomar distancia de este tipo de predicación. Pablo no abrió las Escrituras, es más, Pablo parafraseó a sus propios filósofos. Es como que Pablo entra en una crisis metodológica en cuanto a la predicación del Evangelio. Pablo había intentado en Atenas un método nuevo, pero los frutos no fueron los esperados, porque al final del capítulo, Lucas se encarga de mostrar que fueron solo unos pocos. No hubo un gran avivamiento. Algo en la cabeza de Pablo causó gran conmoción por esta situación. Tal vez Pablo llegó a Atenas, escuchen, estar en Atenas era estar en la Universidad de la Filosofía, el lugar más importante, como le decía al inicio, donde estaban los grandes pensadores. Entonces tal vez Pablo dijo, aquí no puedo simplemente abrir las Escrituras, porque ellos no las conocen.
y tampoco la respeta ni tampoco la valora. Entonces tal vez Pablo dijo, tengo que hablar en su idioma. Y Pablo va a empezar a predicar el evangelio con verdades bíblicas, teológicamente correctas, pero no usa la palabra de Dios. Y Cristo casi ni se menciona. Simplemente habla de él como el resucitado. Él citó a poetas, citó a sus filósofos y construyó un argumento filosófico acerca del evangelio. Por esta razón, Pablo, al parecer, necesitaba separarse, necesitaba tomar distancia de este tipo, de esta forma de predicación. Pareciera, hermanos, que Atenas le enseñó algo a Pablo, y es que el evangelio no necesita nada más que el evangelio. Pareciera que eso fue algo que, ¡pum!, explotó en la mente de Pablo cuando él, miren, él estaba, ahora, seamos justos con Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Rodeado, el texto dice que estaba en medio del areópago. Y él en esa situación, yo probablemente capaz que no hubiera hablado. Pero Pablo en esa situación adapta el mensaje a la audiencia, dice, ¿cómo les predico el evangelio? Y Pablo lo hace con fidelidad, con valentía, pero no usa la palabra. No habla de Cristo. Y algo pasó al ver los frutos, al ver que lo sacaron, porque dice que lo sacaron del areópago, y Pablo algo ocurre, dice que rápidamente sale de ahí y se va a Corinto. Algo poco usual en Pablo. Entonces, Pablo aprendió en Atenas que el evangelio no necesita nada más que el evangelio, hermano. El evangelio no necesita filosofía humana. El evangelio no necesita impresionar a los inteligentes. El evangelio no necesita adaptarse tanto a la audiencia al punto de perder el centro del mensaje, que es Cristo crucificado, sepultado y resucitado por Dios el Padre. Ese es el evangelio. Por eso, de hecho, es más, vamos a ver que Pablo ahora en Corintios rápidamente retoma la forma clásica de predicar el evangelio. Expone la palabra de Dios que él tenía del Antiguo Testamento y la explica al detalle. Ahora debemos preguntarnos y hacer una aplicación nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también intentamos hacer que el evangelio sea más presentable, más intelectual, más agradable o adecuado muchas veces a las personas? Y cuando nos ponemos a conversar, a veces uno mismo se da cuenta y dice, ¿cuán lejos estoy del mensaje del evangelio? Porque empiezo a adaptarme al que está escuchando, cuando simplemente debo predicar el simple evangelio representado en la escritura. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con los textos bíblicos. Es la palabra de Dios la que produce fe en las personas. El oír, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Es lo que va a desarrollar grandes frutos. Muchas veces queremos tener grandes técnicas de evangelismo, buscar grandes formas y acomodamos el mensaje y buscamos nuevos métodos porque la población se mueve y no, nada ha cambiado. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para convertir las almas de las personas. Entonces, el verso 1 dice que Pablo se apartó de Atenas y se fue a Corintio. Verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces vemos que Pablo conoció a Aquila y a Priscila en la ciudad de Corintio. Famosos Aquila y Priscila, ¿verdad? Los cuales se convertirán en fieles colaboradores de Pablo. Y qué hermoso es un matrimonio. Qué increíble. Es un matrimonio fiel a Dios y que se convertirán en grandes colaboradores del ministerio de Pablo. Y esta palabra, ¿no es cierto?, dice que halló, nos muestra que no fue una reunión planificada, ¿no es cierto? Pablo no llegó a Corintio buscando a Sila y a Priscila. Pablo acababa de separarse de Atenas. Él está solo
no está Sila, no está Timoteo, probablemente con cuestionamientos mentales de la situación. Y en ese momento se encuentra providencialmente, porque nada es casualidad, con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Lo primero que Dios le da a Pablo es apoyo frente a esta situación. El Señor no le da una nueva visión, una nueva misión en Atenas. Lo primero que Dios, que conoce a Pablo, ¿qué es lo que hace? Coloca gente a su lado para apoyarle. Dios le da personas, Dios le da a 2 colaboradores. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma mediante el edicto de Claudio, como dice el verso 2? Miren, desde la perspectiva humana, esto parecía un problema, ¿verdad? Una persecución, una injusticia. ¿Por qué nos hacen esto? El gobierno. Pero desde la perspectiva de Dios, ellos fueron movidos de Roma a Corintio para que estuviesen allí con Pablo. Exactamente donde Pablo lo necesitaba, porque Dios conocía el corazón de Pablo. Y Pablo no era un hombre que acostumbrara a estar solo. Y cuando él se aventuró solo en Atenas, algo pasó en ese lugar. Dios se convirtió en la expulsión. Esta expulsión en Roma fue el apoyo que Dios utilizó para Pablo, Priscila y Aquila. Ahora el texto no dice que Priscila y Aquila eran creyentes, ¿ok? Pero lo más probable es que cuando Pablo los encuentra, hermanos, ya eran creyentes. Lucas no lo dice explícitamente, pero hay indicativo, ¿no es cierto?, señales claras en el texto, lo cual uno puede deducir o inferir que ellos ya eran creyentes. Por ejemplo, Pablo se queda con ellos inmediatamente sin proceso de evangelización descrito. Luego veremos a Aquila y Priscila como colaboradores fuertemente teológicos al punto que discipulan a uno llamado Apolos. Lo veremos más adelante. Y bueno, y como sabemos, Pablo en Romanos capítulo 16, verso 3, llama a Priscila y a Aquila sus colaboradores en Cristo Jesús. Entonces uno podría inferir que ellos ya eran creyentes, a pesar de que Lucas no lo dice. Verso 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. Entonces vemos que Pablo llega a Corinto con una necesidad inmediata. ¿Cuál era? Recursos. Pablo llegó sin recursos. Silas y Timoteo no habían llegado aún. Recuerden que estos viajes usualmente eran también para trasladar recursos. Estos viajes requerían muchos gastos, hermanos, trasladarse kilómetros y kilómetros. Entonces, hermano, no debemos obviar todo lo que debemos entender y ponerlos en el lugar de la persona. Él está viajando y se encuentra solo. Y al ver que Dios providencialmente le coloca a estos 2 creyentes y que justo ha sido en carpa y que justo era lo que él hacía, Pablo decide quedarse con ellos. ¿A qué? A trabajar, dice el texto. Pablo no tiene ningún problema en ponerse a trabajar. Miren, Pablo tenía necesidades básicas de vivienda y de comida, pero a pesar de que él tenía el derecho de ser sostenido, porque él mismo lo va a decir en 1 Corintios 9, él tenía el derecho de ser sostenido bíblicamente, Pablo no tiene ningún problema en remangarse las mangas y ponerse a trabajar. Muchas personas que dedican al ministerio debemos aprender eso. Pablo no tiene ningún problema, Pablo es humilde. Pablo era un hombre de formación rabínica, hermano. Era un experto de la ley. Él tenía los PhDs que tú te imagines de la época. Era un gran teólogo. Pero él dice, no hay problema, yo trabajo. Como todo el resto de las personas. Verso 4, haciendo tiendas, ¿no es cierto? Dice, verso 4, escuche. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, todos los días sábados, y persuadía a judíos y a griegos.
Este verso, hermano, nos muestra que Pablo tenía una rutina. Pablo no estaba improvisando en su vida. Él era metodológico, él tenía un plan, él tenía una estructura de vida que claramente nuevamente la pone en práctica en Corintios. En otras palabras, Pablo era consistente en su vida. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros los creyentes ser consistentes? ¿Saben? Miren, ¿por qué muchas veces uno se extravía de la verdad? Por falta de consistencia, por falta de prácticas piadosas en nuestra vida. Porque no ejercitamos el dominio propio. Hoy día leo la Biblia, mañana no. Hoy día voy al culto, mañana no. Hoy día sirvo, pero me pusieron mala cara, entonces ahora ya no lo hago. Y constantemente andamos en esa ambigüedad y no somos consistentes en la vida cristiana. Pero me encanta, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días. Cada día sábado Pablo estaba ahí. Sin excepción, semana tras semana, Pablo tenía disciplina sostenida en su vida. Pablo lo hacía todos los días de reposo, sábado tras sábado. ¿Y qué hacía en la sinagoga? El verso dice, discutía. Y esta palabra no significa pelear o tener un conflicto o agarrarse a combos. No. Lo que esta palabra simplemente significa en el original es hablar. Pero es hablar con la intención de agotar un tema por completo, ¿sí? Es hablar exhaustivamente, detalladamente, abordar un tema enteramente y exponerlo, ¿sí? No era simplemente que se sentaba a tomar un café y hablaba cosas triviales. Esta palabra, que es traducida aquí como discutían, que lo ponen así porque pareciera que es que le está debatiendo, ¿no es cierto? Él lo hacía, él conversaba, explicaba claramente las Escrituras. ¡Wow! Vemos al Pablo de siempre. Este verbo aparecía repetidamente en Hechos, describiendo el método usual de Pablo. Lo vimos en Hechos 17, capítulo 2, en Tesalónicas. Es el mismo verso, si ustedes lo ven, es la misma palabra. En Hechos capítulo 17, en la sinagoga en Atenas. Lo vemos ahora en Hechos capítulo 18, verso 4, y lo vamos a ver después en Hechos 19, verso 8, y así. Era la metodología de Pablo, tomar las Escrituras y exponerlas en detalle. Este era el método característico, la forma original. Él compartía el evangelio desde la palabra de Dios. Entonces Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. O sea, recuerden, judíos y los no judíos, los gentiles, que también muchos de ellos, recuerden, asistían a la sinagoga, eran temerosos de Dios, personas piadosas que adoraban al Dios de Israel, algunos prosélitos y otros no. En este caso está hablando de los que no son prosélitos. Eran personas que asistían a la sinagoga. Y lo que vemos acá es que Pablo no utilizó ningún dicho de los poetas ni nada de lo que usó en Atenas. Más bien, como veremos en el verso 5, Pablo enseña simplemente y con claridad la palabra de Dios. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¡ay! Aparecieron, gloria a Dios. Llegaron sus amigos, sus compañeros de misión. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, escuche, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Este era el método usual de Pablo, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esta letra I, con la cual inicia el verso, es una partícula en griego que puede traducirse como y o como pero. Entonces se puede traducir como y cuando o pero cuando. Y lo que busca mostrar esta partícula es que hay un contraste acá en este verso 5. Hay un contraste en el texto. Lucas está señalando que algo cambia con la llegada de Silas y Timoteo. La llegada de Silas y Timoteo probablemente no solo está entregando un dato logístico de que ellos están ahora con él y llegaron. Es un punto de inflexión para que Pablo esté ahora entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. En el original tiene el sentido de como que él está absorbido o él está comprimido por la palabra.
todo su ser de Pablo es la palabra de Dios. Hay un contraste. La llegada de Silas y Timoteo le permitió a Pablo dedicarse por completo a la predicación de la palabra de Dios. Y esto puede ser, hermanos, por dos razones. Lo primero, ya lo dijimos, por apoyo económico. Pablo ahora se puede dedicar por entero. Llegó la provisión. Y segundo, apoyo emocional, hermano. La llegada de sus colaboradores más cercanos eran sus amigos. Al parecer fue un catalizador para que Pablo se entregara por entero a la predicación del Evangelio. Estaba Timoteo, su discípulo, y estaba Silas. ¿Quién era Silas? Vamos, un principal en Jerusalén. Él venía de la iglesia de Jerusalén, probablemente era un anciano, era un maestro. O sea, llegó a ponerse al lado un igual a el que venía de la iglesia de Jerusalén, y los que venían de la iglesia de Jerusalén tenían peso, era la iglesia matriz, a ponerse al lado de Pablo. Y además llega Timoteo, su discípulo, un joven piadoso, temeroso de Dios, que tenía el mismo fuego por las armas que Pablo. Y llegan ahí. Dice, y testificando a los judíos, dice que Jesús era el Cristo. O sea, tomaba la palabra de Dios y la aplicaba ¿a quién? A Jesucristo, con nombre y apellido. O sea, Pablo abrió el Antiguo Testamento mostrando cómo las profecías del Mesías se cumplían en Cristo Jesús. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quién? Los de la sinagoga, ¿verdad? Probablemente los judaizantes. Y oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Este verso nos muestra tres cosas que ocurren en secuencia, una tras de otra. Primero, la reacción de estos judíos frente a la predicación de Pablo. Lo segundo, el gesto de Pablo. Y lo tercero, la declaración de Pablo. Entonces, lo primero que vemos es que ellos se oponían y blasfemaban. Esta es la reacción de estos judíos. Se oponían y blasfemaban. Y esta palabra oponerse tiene que ver con resistir. Tiene el sentido de organizarse en oposición, porque no era solo uno que se oponía. Todos se organizaban, de hecho es un término militar para ir a la guerra. Es como se organizaban para oponerse. Ellos no estaban de acuerdo con la enseñanza de Pablo. Ellos tomaron una posición activa de resistencia organizada en contra de Pablo. Además dice que blasfemaban. Y no es simplemente insultar o hablar mal. La palabra tiene un peso mayor, es blasfema. Ahora, ¿de qué estaban blasfemando exactamente? Lucas no lo dice específicamente, pero por el contexto inmediato se entiende que ellos estaban blasfemando por el nombre de Jesús, de que hablaba que Jesucristo era el Cristo. Lo segundo que vemos es el gesto de Pablo. El texto dice, sacudiéndose los vestidos. Y esto, hermano, para entenderlo, debemos entender la cultura, es un gesto cultural. Él hace esto de sacudirse, es como que él se está sacudiendo de ello. Es como que Pablo está diciendo, mira, yo desde ahora en adelante, yo no tengo nada que ver con ustedes. Es un lenguaje no verbal de Pablo, después lo va a verbalizar, pero ya él en su gesto está diciendo, mira, no tengo nada más que ver con ustedes. Y en tercer lugar vemos la declaración de Pablo. El texto dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es como decir, lo que sufrirán de ahora en adelante es por su propia responsabilidad. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Que el juicio sea su propia responsabilidad. Pablo había predicado detalladamente la palabra de Dios, semana tras semana, quizás meses de fiel predicación del Evangelio en esta sinagoga, sábado tras sábado. Pablo los había advertido, pero ellos se oponían, dice el texto, y blasfemaban.
Por eso Pablo le dice que la responsabilidad de este rechazo recaerá ahora completamente en ellos. Pablo le dice, yo limpio. O sea, yo estoy limpio de esto que ustedes están decidiendo. Yo les dije, lo busqué, fui consistente, les mostré las profecías que se muestran, pero ustedes no quieren, blasfeman y se oponen. Y bueno, y ahora a raíz de esto Pablo va a hacer una conclusión y va a tomar una decisión. O dos decisiones. Una, ya no tengo nada a ver más con ustedes. Y dice, y desde ahora miré a los gentiles, dice. Y desde ahora miré a los gentiles, o sea, a las naciones, al mundo entero. Entonces lo que Pablo está declarando es algo como esto, hermano. Me encuentro en oposición tras oposición del pueblo judío. Por esta razón miré a los gentiles. Eso es lo que Pablo está expresando. Ahora debemos preguntarnos. Ponga atención. Ponga atención. Esta declaración de Pablo ¿es el propósito de Dios? ¿O es una reacción emocional y legítima de un hombre agotado? ¿Ya? Vamos a tratar de responderlo. Pero debemos preguntarnos, ¿es esta expresión de Pablo la voluntad de Dios? ¿Que él ahora no tenga nada que ver más con Israel y que se vaya a los gentiles? ¿O es una reacción emocional de un hombre que está agotado de insistir una y otra vez? Miren, observen los participios al inicio del verso. Esto ocurre mientras se oponían, mientras blasfemaban, en esa situación de calor del momento. La declaración de Pablo ocurre en medio de la oposición y la blasfemia. No es una declaración hecha por Pablo en tranquilidad, meditada en oración y buscando de Dios. El texto es explícito en esto. Ocurre en el calor del momento esta decisión de Pablo. Esta es una respuesta humana. Al ver que ellos blasfeman constantemente el nombre de su Señor y que Él una y otra vez de manera consistente le predica el Evangelio. Hermano, miren, este verso es uno de los versos más malinterpretados. Pablo está genuinamente agotado. Pablo está dolido con su pueblo. La blasfemia contra Jesús era intolerable para él. Por eso él dice, desde ahora me iré a los gentiles. Pero esta declaración, hermanos, no era la voluntad de Dios, ya que Dios siempre es más paciente de lo que nos imaginamos. Y tú me podrías decir, Rodrigo, ¿cómo estás tan seguro de eso? Porque los textos que vienen lo van a mostrar claramente, que no era la voluntad de Dios que ahora ya Pablo no tuviera nada que ver con los judíos. No. Siguiente versículo, veremos claramente que no era la voluntad de Dios. Verso 7, dice, y saliendo de allí, ¿de dónde? De la sinagoga, de donde recién se había sacudido, ¿no es cierto? Y legítimamente estaba enfadado de la oposición y la dureza del corazón de estas personas. Y salió de allí y se fue a la casa de uno llamado, escuche, justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto, ¿a dónde? A la sinagoga. Acá vemos la conexión inmediata, hermano, con el verso anterior. No hay una pausa. Recuerden, los versículos no están en la escritura original. Aquí hay un relato continuo. Pablo termina su declaración en el verso 6 y en el mismo movimiento entra a la casa de uno llamado Justo. Y este nombre llamado Justo, hermano, no es un nombre judío. Es un nombre gentil, probablemente romano o griego. Pero de lo que estamos seguros es que no es un nombre judío. O sea, este Justo es un gentil. Él fue justamente donde quería. Nada más con los judíos, ahora me voy con los gentiles. Y entra en la casa de uno llamado Justo. Y dice que este hombre era temeroso de Dios. O sea, era un adorador de Dios en el original. Temeroso de Dios, adorador de Dios. O sea, era un hombre gentil que creía en el Dios de Israel, temeroso de Dios. Como Cornelio, lo recuerda el mismo caso. Un adorador del Dios de Israel.
pero obviamente no era salvo, pero era una persona que buscaba de Dios. Ahora, este justo era exactamente el tipo de persona que Pablo quería alcanzar. Este justo era temeroso de Dios, un adorador de Dios, probablemente un conocedor de las Escrituras, un hombre que buscaba de Dios. Ahora escuche cómo continúa el verso. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Ahora escuche, miren, esta palabra junto esta palabra en el original tiene que ver con pared, tiene que ver con frontera, con algo que está amalgamado uno al lado del otro. Y esta palabra que Lucas coloca aquí no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Está solamente en este versículo. El Espíritu Santo y Lucas, pareciera que Lucas cuando estaba escribiendo estaba sonriendo, como esta era la intención de Pablo, pero en el andar justo llega a la casa de un gentil, que es lo que buscaba, pero ese gentil estaba al lado de una sinagoga judía. ¿Me siguen? Lucas puede haber puesto que él estaba cercano, próximo, junto a palabras que usualmente se colocan, pero él usa la palabra junto. Y este verbo, como le decía, aparece justamente acá, no en otro lugar, no hay otra palabra, no van a encontrar otra referencia del uso de esta palabra. Y junto significa colindante, pared a pared, la frontera, el límite, o sea, estaba una pegado al lado de otra. Lucas elige este término específico, pared con pared. ¿Ven la ironía del texto? ¿Observan lo que acá está ocurriendo? Verso 6. Pablo declara solemnemente: desde ahora me iré a los gentiles. Ya basta, dice Pablo. ¿Sí? Legítimo. Verso 7. Por la providencia de Dios, Pablo se instala en la casa de al lado de una sinagoga que estaba ahí, ¿no es cierto? Una sinagoga judía. Probablemente no era la misma sinagoga donde él salió. Nos vamos a dar cuenta que en Corinto habían varias sinagogas. Si Lucas hubiera querido simplemente narrar que Pablo encontró un alojamiento, tenía múltiples palabras, hermanos, para decir que él siempre se cambió de casa o se fue a otro lugar. Sin mencionar esta proximidad clara geográficamente. Pero Lucas deliberadamente usa este verbo más específico. No hay otro verbo más específico para decir que estaba al lado. Para decir que él se fue justo al lado de la sinagoga judía. Es como que Pablo dijera: me voy de los judíos, y Dios lo puso en la casa al lado de una sinagoga judía. ¿Ven? La casa de justo, ¿no es cierto?, se va a transformar, hermanos, en el puente perfecto entre el mundo judío y el mundo gentil al cual Pablo quería dirigirse. Pablo quería quería alejarse, separarse de los judíos, pero Dios usará aparentemente, ¿no es cierto?, a Justo, que vivía al lado de la sinagoga, para llevarlo donde un hombre llamado Crispo, un principal de la sinagoga, o sea, un líder de la sinagoga, probablemente un maestro, un rabino, que quedaba al lado de su casa. Vean verso 8, vean la línea de pensamiento, cómo se está desarrollando esto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, un judío, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Wow, hermano! Pablo dice: basta con los judíos. Basta. Me tienen hasta aquí. Me voy a los gentiles. Y conoce a uno llamado Justo y entra a su casa, y Justo estaba al lado de una sinagoga. Entonces pareciera que justo la ubicación geográfica y tal vez la cercanía que tenía Justo con su vecino Crispo hace que Pablo conozca a Crispo, y Crispo cree en el Evangelio, y no solo él, toda su casa, que eran judíos. Ahora, vean el conector y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El propósito de Dios declarado por Pablo en Romanos:
Primero a Israel, primero a los judíos y también a las naciones. Dios tiene un plan, hermanos. Nosotros no hacemos las cosas a nuestra manera. Él dice, primero Israel y las naciones. Y aquí hay un verso hermoso que muestra lo fructífero, lo poderoso que ocurrió cuando un judío, miren, pónganse en el caso de Crispo, un maestro, un líder de la sinagoga. Ellos conocen la escritura, hermano, del Antiguo Testamento a la perfección, hermano. Muchos de nosotros quedaríamos avergonzados de ver cómo ellos manejan, interpretan y memorizan la escritura desde muy pequeños. Para ellos es algo real. Y digo real porque pareciera que nosotros a veces en la iglesia, para nosotros esto es como el club deportivo, esto es otra cosa. El que hago en mi tiempo libre, soy cristiano. No, para ellos era su vida. Imagínense, tradición tras tradición, padre tras padre, abuelo tras abuelo, cientos de años, generaciones les transmiten del Mesías, que viene el Mesías y lo ven en la escritura y lo esperan. Ellos siempre han esperado. Imagínense cuando un judío y además de esta clase, un principal, un estudioso de la escritura, ve a Jesucristo como el Mesías. ¡Pum! La cabeza vuela. Miren, hermano, a nosotros nunca se nos crió esperando un Mesías. Cristo simplemente por su gracia apareció. Nosotros por medio de la fe le conocimos, pero ellos lo han estado esperando toda la vida. Imagínense cuando el evangelio llega a ellos con claridad a través de Pablo. Otro judío como él. Ahora, ¿cuál es el impacto en las naciones, en este caso en Corintio? Y muchos, ¿saben qué dicen? Que era mucha gente de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. ¿Ven? Entonces analicemos esto con cuidado. Pablo dice, ya basta. No les seguiré predicando a mis hermanos judíos. Me voy a predicar a los gentiles. Y eso es justamente lo que él hace. Pero providencialmente llega a una casa de un hombre llamado Justo, un gentil, que vivía al lado o junto a una sinagoga judía. Y por esta situación Pablo conoce a Crispo, un judío, un principal de la sinagoga, y Crispo creyó en el Señor con toda su casa. En el original dice completamente su casa, es como que completamente fueron añadidos a la familia de Dios. Y no solo eso, sino que continúa, dice, y muchos de los corintios o de los gentiles oyendo creían y eran bautizados. Y la secuencia es clara aquí, oír, creer y ser bautizados. Lucas describe 3 pasos en orden del evangelio: oír, creer y ser bautizado. Sin bautismo, o sea, no hay bautismo, hermano, si no hay fe primero. Y no hay fe si nadie escucha la palabra de Dios. Ahora debemos ver algo más en el texto, y es lo que les decía anteriormente. Acá se está cumpliendo lo que Pablo dice en Romanos 1:16. Cuando nos enfocamos en el judío primeramente, esto traerá grandes frutos de salvación a las naciones. Grandes frutos. Estas personas se transforman en predicadores poderosos para la expansión del evangelio. El que ha tenido la oportunidad de conocer a un judío mesiánico entenderá lo que le digo. La manera y la profundidad que ellos llegan a los textos es increíble. Porque la palabra de Dios dice que fue entregada a Israel. Ese era el propósito inicial de Dios. Siempre fue así. Para que a través de Israel las naciones conocieran el evangelio. Se lo prometió a Abraham. Por la fe de Abraham tendrá descendencia en las naciones, de toda lengua, tribu y nación. La conversión de Crispo y su familia, esta familia judía, fue un catalizador para la conversión de gentiles, de muchos gentiles en Corintio. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Veamos, ¿hacemos el 9 y el 10? Sí, ok. ¿Están entusiasmados? Sí, ok. Muy bien, ahí me voy a saltar algo. Vamos con el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Escuchen.
Esto es hermoso. No temas, sino habla y no calles. Qué increíble. Entonces vemos que el mismísimo Señor, la palabra en el original es Kurios, le habla a Pablo por medio de una visión. El texto dice, el Señor, ¿recuerdan que enseñamos cuando aparece el primero? No está hablando de un Señor, de una persona, está hablando de Cristo, de el Señor Todopoderoso, el Señor, con artículo definido. No le habló un ángel, no fue una voz anónima, fue el Señor, el mismo Señor que se le apareció a Pablo en Damasco. Ese Señor se le aparece acá en visión, hablándole de manera directa por medio de una visión en medio de la noche. Pablo ya había tenido una visión antes. ¿Recuerdan Hechos 16? La visión del hombre macedonio, ¿verdad? Que dice, ven, ayúdanos. Y vemos que la visión en Hechos, o las visiones en Hechos, son intervenciones de Dios para dar dirección en momentos críticos. Siempre cuando había que dar dirección en esos momentos, Dios hacía una visión. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor le dijo en esta visión? No temas, sino habla y no calles, le dice. Pablo había tenido fuerte oposición y blasfema de los judíos de la sinagoga. ¿Ven por qué digo que no era la voluntad de Dios? Fuerte oposición. Y vemos acá que esta visión trae palabras de ánimo para Pablo. El Señor le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Pablo ha tenido mucha oposición y seguirá teniendo mucha oposición, como veremos más adelante, pero el Señor le dice, no temas, Pablo. ¿Y por qué le dice no temas? ¿Qué está intrínseco ahí? Que Pablo tenía miedo. Dios conoce a Pablo. Pablo probablemente estaba con temor saliendo de Atenas, esta crisis tal vez mental de cómo compartió. Dice, ya los judíos me tienen hasta aquí. Y de repente el Señor providencialmente con tanto amor lo coloca al lado de un judío, de una sinagoga. Y Pablo puede presenciar con sus propios ojos cómo ¡pum!, el evangelio nuevamente empieza a dar frutos a montones como era usual cuando la predicación era genuina y con la palabra de Dios. Y esta situación, Pablo tal vez apresurado, preocupado y toda esta presión, interviene el Señor en medio de la oscuridad de su vida, en la noche. Le dice, Pablo, no temas, sino habla, sigue hablando, Israel. Sigue hablando Israel primeramente y también a los gentiles. Sigue hablando, no te calles. Él le dice, no temas. El Señor aparece a Pablo de cierta forma, el Señor no aparece a Pablo para corregirlo duramente. No le dice, Pablo, cometiste un error en Atenas. Él no le dice, Pablo, tu declaración en el verso 6 fue exagerada, Pablo. No, nada de eso vemos acá. Lo único que se dice en el texto, que el Señor le dice, no temas, sino habla y no calles. Estas son palabras de ánimo, de consuelo, de sustento para Pablo, la cual significa que Pablo estaba con un problema, él tenía tal vez temor. Entonces, Pablo estaba con una situación emocional, un problema en el espíritu. Y mire, si usted quiere entender claramente cuál era la situación emocional de Pablo acá en Corintio, anota ahí, lea 1 Corintios capítulo 2 en su casa. Y usted se va a dar claramente cuenta de la situación que estaba pasando Pablo después de haber salido de Atenas. El quebrantado apóstol Pablo necesitaba no una corrección, sino palabras de ánimo en forma de instrucción o de mandato. El Señor le dice, no temas, está imperativo, no temas, sino habla, sigue hablando y no te calles. El Señor aparece en el momento preciso para sostener a Pablo. Ya estaba Pablo en el camino correcto y el Señor aparece y lo coloca y lo empieza a sostener. Porque Pablo probablemente lo amenazaba el miedo. Y el Señor le dice, no temas, no temas. Verso 10 y con esto terminamos. Y si lo continuamos del verso 11, dice, no temas, sino habla
no calles porque yo estoy contigo. ¡Wow! Firma el Señor. Está diciendo, yo, Pablo, estoy contigo. No temas. No desmayes. Sigue predicando. Sigue avanzando. Yo estoy contigo. Esta es la razón de por qué Pablo no debe temer, sino seguir hablando. El Señor le dice, porque yo estoy contigo. Estas palabras que el Señor le da a Pablo son increíbles, hermano, porque son palabras de aliento. No temas, yo estoy contigo. Miren, es como, imaginen esto, es como un entrenador o un padre que es el Señor mismo, Jesucristo, que se le pone al lado y Pablo está cansado. Y el Señor le dice ahí en la oreja, Pablo, no temas. Pablo, corre. Pablo, no te desanimes. Sigue corriendo, sigue hablando, sigue yendo a Israel, sigue yendo a las gentiles. No te canses de la gente, Pablo. Sigue compartiendo el evangelio. Yo estoy contigo, Pablo. Yo te llamé en Damasco. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos? Yo sigo aquí, Pablo. Yo estoy contigo. Dale, no te rindas, no tengas miedo, no te desanimes, sino habla, no calles. Y vamos a terminar con una aplicación para nosotros, hermano. Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, puede tener, hermano, escúcheme, la seguridad de que Dios nunca, nunca lo dejará y lo abandonará. ¿Me escuchó? Nunca. Eso significa que Él estará contigo, hermano, siempre, en cada momento, en cada situación de tu vida. No solo cuando te va bien, no solo cuando eres feliz, no solo cuando eres completamente fiel, sino también en los momentos de oscuridad de tu vida. Dios es fiel, hermano. Y Él le dice a Pablo y nos dice a nosotros, yo estoy contigo. No se desanimen en la carrera. Van a tener oposición. Van a ser rechazados, pero yo estoy con ustedes. Y quizás, hermanos, hoy tú estás en este momento y quizás te sientes apartado de Dios. Y quizás, hermano, mira, no solo te sientes, quizás es real. Quizás estás apartado de Dios. Quizás estás viviendo en pecado. Quizás llevas tiempo alejado de Dios. Quizás la culpa te ha convencido de que no puedes regresar a Dios. Pero hermano, déjame decirte con la autoridad de la palabra de Dios que no es así. Dios no te ha dejado. Escucha con cuidado, hermano, y atención a esto. Dios está disponible para ti siempre mediante el arrepentimiento. Siempre Dios está disponible para cada uno de los creyentes. Él está contigo, Él está conmigo y manifestará su amor, su poder, su propósito en tu vida nuevamente. Él puede tomar y llevarte a la posición donde nunca debiste haber salido. Él lo puede hacer, pero tú debes acercarte a Él. Nunca jamás será demasiado tarde para que un creyente se arrepienta y empiece de nuevo, hermano. Nunca. Dios puede redimir los días malos. Dios puede redimir los días perdidos. Dios puede buscar lo que se ha extraviado y encontrarlo nuevamente, conforme al propósito que Él siempre tuvo. Hermanos, siga adelante. No se desanima. Siga predicando la palabra de Dios con valentía. Cada uno de ustedes sabe la situación que se encuentra. No tema. El Señor está con usted igual como está con Pablo. Y estas palabras aparecieron justamente en el momento preciso, no para regañar a Pablo de lo que había experimentado, sino para decirle, te entiendo, esto es difícil, pero mi paciencia es más grande. No te desanimes, avanza. Predica, enseña, no te canses.
Es como lo que Pablo decía a Timoteo, enseña a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, predica la palabra. Porque el Señor mismo dice, yo estoy contigo. Amén. Oramos, hermanos. Y hermanos, gracias por aguantarme. A veces es difícil y prometo esforzarme en condensar, pero hay tantas cosas y siempre me paso la hora, pero gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Pablo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no tiene tapujos en mostrar nuestras buenas y nuestras malas decisiones, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de Pablo, porque es la vida de un hombre común y corriente. De un hombre desde nuestra mirada muchas veces gigante, Señor, cuando nos comparamos con nosotros. Pero muchas veces estos versículos recuerdan que él era una persona común y corriente y que tú eres el Señor de todo. Gracias, Señor, porque sabemos que apoyaste en el momento preciso a Pablo. No solo con personas, no con Priscila y Aquila, no solo con trabajo, sino la llegada de sus amigos, Sila y Timoteo. Pero para ti nunca es suficiente. Tú siempre te excedes porque conoces nuestro corazón. Y en medio de la oscuridad, en plena noche, tú te apareces y le dices a Pablo, no te rindas, no te desanimes. Sigue adelante porque yo estoy contigo. Señor, recuérdanos esto de tu palabra en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando a veces no hay ganas de seguir adelante. Oramos en el nombre de Jesús.